Muy buenos días, mis niños y niñas del tercer grado de la institución educativa San Agustín de Oquendo. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación integral y nuestro tema del día de hoy es la oración bimembre. Vamos a estudiar sus núcleos modificadores del sujeto. Chicos, entonces en estos momentos, por favor, todos escriban presente para su respectiva asistencia, solamente una sola vez. Muy bien, hijos, vamos a iniciar entonces nuestro tema del día de hoy. Todos enciendan su cámara, por favor. Todos tienen que estar muy atentos y cómodos para poder dar inicio a nuestra clase del día de hoy. A ver, chicos, vamos a observar primero la siguiente situación. A ver, observemos, ¿ya? Hay un diálogo donde la niña nos está diciendo, ¿no? Dentro del diálogo, mi gatito subió al árbol, correcto, ¿no? Mi gatito subió al árbol. Mi pregunta es, ¿qué dice la niña de su gatito? A ver, ¿qué está diciendo la niña de su gatito? A ver, participantes, por favor, a ver qué nos dice nuestra compañera Sayumi. Que se subió al árbol. Al árbol. Muy bien, nos está diciendo que su gatito subió al árbol. Muy bien. Chicos, chicas, ¿creen ustedes que lo que dice la niña es una oración? ¿Por qué? ¿Por qué será una oración? A ver, si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Dime, Ana Yelsi. Ana Yelsi. Miss. ¿Crees que lo que dice la niña es una oración? ¿Por qué? ¿Será una oración mi gatito subió al árbol? No creo porque no creo que sea una oración. ¿Por qué? Porque A ver qué nos dice entonces nuestra compañera Luana Naya. Yo digo que no es oración porque no llega el punto que termina la oración. Ya, pero recuerden que es un diálogo lo que estamos hablando, ¿ya? A ver qué nos dice nuestro compañero Luciana de la Torre, nuestra compañera Luciana. A ver cuál es su opinión. Miss, yo digo que sí es una oración. Ya, ¿por qué crees tú que es una oración? Porque subió es un verbo. Ah, encontramos un verbo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tendrá esa oración? Para aprenderla. Mi gatito subió al árbol. Por favor, se me apagó la computadora, denme unos minutitos para aprenderla, no salgan. Muchas gracias. A ver, chicos, a ver, observemos. Lo que dice su compañera Luana es muy cierto. Luana anteriormente nos dijo que no es una oración porque no tenía un punto. Correcto. Muy buena observación. Es un y falta el punto, ¿verdad? Excelente. Pero nuestra compañera Luciana nos dice que sí es una oración porque tiene un verbo. Correcto, ¿cierto? Subió. Del verbo subir, ¿verdad? Entonces, chicos, en este caso sí le falta un puntito a esta oración, pero sí es una oración. ¿Por qué? Porque esta oración tiene sujeto, tiene predicado y también tiene un verbo, ¿verdad? Cuando yo digo la pregunta, ¿qué dice la niña de su gatito? Subió al árbol, ¿cierto? ¿Quién subió al árbol? Mi gatito. Hay una respuesta. Hay un sujeto, hay un verbo y
hay un predicado, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿no? Cuando hablamos de la oración bimembre. A ver, chicos, vamos a observar. A ver, chicos. Hablamos, la oración bimembre es aquella que se puede dividir en dos partes. ¿Qué quiere decir? Toda oración que nosotros encontremos y se pueda dividir en dos partes, que es el sujeto y predicado, ¿no? Estamos hablando de una oración bimembre, ¿cierto? Esta oración va a constar de dos miembros, que es el sujeto y es el predicado, ¿no? A eso se llama oración bimembre. Tenemos un ejemplo. Dice, mi gatito subió al árbol. Cuando yo les preguntaba, ¿quién subió al árbol? Mi gatito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el sujeto? Mi gatito. Y el resto, a partir del verbo que es subió, del verbo subir, viene a ser el predicado. En este caso, esta oración sí tiene sujeto, tiene predicado, por lo tanto, se llama oración bimembre. Entonces, es aquella que se puede dividir en dos partes o que tiene dos miembros, como el sujeto y el predicado, ¿cierto? Ahora vamos a ver, chicos, ¿qué es el sujeto? A ver, chicos, vamos a recordar un poquito lo que es el sujeto para que me puedan entender un poquito. Ahí vamos a explicar. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla o que realiza la acción en una oración. Siempre el sujeto lo podemos encontrar al inicio, al medio o al final de la oración. Pero, profesora, ¿cómo lo vamos a identificar dentro de una oración? Lo vamos a identificar preguntándonos, haciéndonos la pregunta ¿qué, quién o quiénes? Claro, seguido del verbo, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que también debemos identificar en una oración es el verbo. Recordemos que el verbo es la acción, ¿no? Que realizan las personas, ¿verdad? Entonces, chicos, si nosotros hablamos del sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se habla o realiza la acción en una oración y puede estar al inicio, al medio o al final de la oración. Y lo identificamos preguntando qué, quién o quiénes, ¿verdad? Según el sentido de la oración. Vamos a observar unos ejemplos, chicos. ¿Ya? Tenemos el primer ejemplo. ¿Qué nos dice? Las niñas juegan en la playa. Para nosotros poder identificar el sujeto, nos vamos a hacer la pregunta. ¿De quién o quiénes? A ver, chicos, ustedes podrán observar, a ver, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo es juegan, ¿verdad? Del verbo jugar, es la acción que está realizando en este caso las niñas, ¿no? Va seguida, ¿no? Antes de la pregunta ¿quiénes? ¿Por qué no digo qué? Yo digo, ¿qué juegan en la playa? Estamos hablando de varias niñas, no estamos hablando de una sola niña, ¿no? Entonces, ¿quiénes juegan en la playa? Las niñas, estamos hablando de varias niñas, más no de una sola niña. A ver, ¿quiénes juegan en la playa? Las niñas. Las niñas viene a ser el sujeto. El sujeto y juegan en la playa viene a ser el predicado. Pero chicos, solamente el día de hoy nos vamos a enfocar a estudiar todo lo que es el sujeto, ¿ya? Todo lo que es el sujeto nada más, ¿ya? Entonces, ¿de quién estamos hablando? De las niñas.
las niñas es el sujeto. Tenemos la siguiente oración. Aquí anteriormente, aquí, ¿dónde encontramos el sujeto? Al inicio de la oración, ¿cierto? En este caso lo vamos a encontrar o lo estamos encontrando al inicio de la oración, que es las niñas. ¿Ah? Segunda oración, costó 90 soles la casaca. Costó 90 soles la casaca. Nos hacemos la pregunta, ¿qué costó 90 soles? La pregunta seguida del verbo costó, ¿ya? Entonces nos hacemos, ¿qué costó 90 soles? La casaca. ¿Dónde lo estamos encontrando la casaca que viene a ser el sujeto? Lo estamos encontrando ¿dónde? Al final de la oración, ¿no? O quizás cómo también lo podemos reconocer. ¿De quién estamos hablando? De la casaca, ¿cierto? Estamos hablando de la casaca. Por lo tanto, la casaca viene a ser el sujeto. ¿Ok, chicas? ¿Chicos? Entonces, de esa forma, hemos encontrado en la primera oración, al inicio de la oración el sujeto. En la segunda oración, hemos encontrado la casaca al final de la oración. Y vamos a ver un ejemplo más, unos ejemplos más, donde lo vamos a encontrar en este caso. Dice, ¿ganará mi gatito el concurso de disfraces? ¿Ganará mi gatito el concurso de disfraces? ¿Qué pregunta me voy a hacer? Identifico el verbo. El verbo es ganará, el verbo ganar. ¿Cierto? Entonces me hago la pregunta, ¿quién ganará el concurso? ¿Cuál es la respuesta? Mi gatito. ¿De quién estamos hablando, chicas, chicos? De mi gatito. Entonces viene a ser el sujeto. Porque estamos hablando del gatito, de mi gatito, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos encontrando ¿dónde? El sujeto en el centro de la oración, en medio de la oración. No lo estamos encontrando ni al inicio ni al final. Siguiente oración. Pinta con habilidad Javier, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién pinta con habilidad? Javier. ¿De quién estamos hablando, chicos? De Javier, ¿cierto? Como estoy hablando de Javier, Javier es el sujeto. Pero, hijos, aquí, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Si no tienen preguntas, baje su manito. Los alumnos que querían participar anteriormente, deja de jugar, Jesús Valerio, y atiende, por favor. A ver, si no tiene preguntas, bajen su manito, y si las tienen, levántenla, por favor, para poder escucharlos. Dime, Jesús Alcántara. Esa clase que usted me está dando, yo la di en el otro colegio, el sujeto. Claro, ya algunos ya lo han visto anteriormente en segundo grado. Hasta en primer grado también ven lo que es el sujeto, el predicado. Pero ya cada año que nosotros, que ustedes van avanzando, vamos explicando y ya sacando un poco más lo que son los modificadores, lo que son los núcleos de sujeto, ¿no? Entonces, para nosotros poder saber, ¿no? Tenemos primero que diferenciar y encontrar dentro de la oración lo que es el sujeto. ¿Ya? Lo primero que tenemos que identificar dentro de una oración es el sujeto. Una vez que nosotros ya nosotros vamos a poder identificar dentro de la oración, entonces ya puedo saber y subrayar lo que son los modificadores y lo que son sus núcleos. Chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Pero Alison, una pregunta, hija, tu audio, por favor.
Sí, Miss, ¿Una pregunta? le quería decir que los verbos pueden ser iguales. ¿Cómo? No te escucho, hija. Hay verbos. Dime, te escucho. Hay verbos. Hay verbos, Miss. Toda oración tiene que tener un verbo. Toda oración tiene que tener un verbo, hijos. ¿Ya? Porque es la acción que realiza. ¿Ya? Toda oración tiene verbo. Entonces, chicos, no habiendo ninguna otra pregunta, podemos pasar a otra parte del sujeto. Dime, Sayuri. Escucho, hija. Miss, pero si no tuviera verbo. Buenos días, Miss. Buenos días, mi amor. Miss, pero si la oración no tuviera verbo, ¿no tendría sentido o sí? No podríamos identificar tampoco si hay sujeto y predicado. Recuerda que toda oración, para que sea una oración, tienes que saber qué acción está realizando la persona. Por ejemplo, si yo digo, Sayuri, escucha atentamente a la profesora. ¿Qué está haciendo Sayuri? Está escuchando a la profesora atentamente, ¿cierto? Si yo digo, ¿quién escucha atentamente a la profesora? Ya me tienes una respuesta que es Sayuri, ¿no? O de repente yo digo, Luana es una niña muy responsable, ¿no? ¿Quién es muy responsable? Luana. Luana. ¿Cierto? ¿De quién estamos hablando? De Luana, ¿verdad? Entonces, es muy importante que toda oración tiene que tener un verbo, ¿cierto? Porque es la acción que está realizando. Para identificar el sujeto, tenemos que ver de quién estamos hablando. ¿De quién o de qué estamos hablando? Entonces sería el sujeto. Y recordemos, chicos, que no siempre el sujeto lo vamos a encontrar al inicio. Lo vamos a encontrar en el centro o en medio y también al final de la oración. Y siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién o quiénes? Seguida del verbo. Para yo poder identificar dentro de la oración el sujeto. Muy bien. Otra pregunta, chicos, aparte de su compañera. A ver, pregunten, hijos, para poder pasar a la siguiente parte del sujeto, para poder seguir estudiando más. Muy bien. Una vez entonces que nosotros podemos identificar el sujeto dentro de la oración, vamos a ver otra parte de este sujeto, ¿no? Vamos a reconocer, chicos, el núcleo. A ver, profesor, ¿y qué es el núcleo del sujeto? A ver, para nosotros poder identificar dentro del sujeto, estamos dentro del sujeto, hijos, no estoy hablando del predicado, estoy solamente en lo que es el sujeto, ¿ya? Nos dice que para identificar el núcleo del sujeto, lo vamos a hacer si encontramos un sustantivo o un pronombre. ¿Recuerdan cuáles son los sustantivos? ¿Recuerdan cuáles son los sustantivos? A ver, chicos, a ver quién me dice cuáles son los sustantivos o qué son los sustantivos. A ver, me levanta la mano. ¿Quién se acuerda qué es un sustantivo? A ver, dime, Luana, ¿qué recuerdas de los sustantivos? Ni los sustantivos, si es que recuerdo bien, son objetos. Ya, nuestra compañera nos dice objetos. Dime, Sayumi. Es la persona que nombra animal. La persona, animal o cosa de quién se habla, ¿cierto? Habla, sí. Muy bien, así es, ¿cierto? Entonces, persona, animal o cosa de quién se habla. Entonces, para poder reconocer, chicos, chicas, el sustantivo, el núcleo de sujeto tiene que ser un
sustantivo que va a estar dentro del sujeto que nosotros hemos encontrado. Pero también nos dice que puede ser también un pronombre. Cuando hablamos de un pronombre, nos estamos refiriendo al pronombre personal. ¿Recuerdan los pronombres personales? A ver, chicos, también hemos visto. Yo, tú, él, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Recuerda? ¿Por qué el pronombre personal puede ser un núcleo de sujeto? Porque nosotros, cuando hemos estudiado los pronombres personales, reemplazaban a un nombre, ¿verdad? Si yo decía, por ejemplo, Tayumi, lo reemplazaba ella, ¿cierto? Si yo decía Jesús, lo reemplazaba por él, ¿verdad? Entonces, es muy importante también saber qué es un pronombre personal. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? ¿Es un sustantivo o un pronombre? Es la parte más importante del sujeto. A ver, tenemos un ejemplo en esta parte que nos dice: el perro espantó a los ladrones. Voy a identificar primero el sujeto, chicos, el sujeto. Y me hago la pregunta: ¿quién espantó a los ladrones? ¿Cuál es la respuesta? El perro. Para reconocer en este caso el sujeto, lo voy a encerrar, como ustedes observan en estos momentos. Ese es el sujeto, todo, el perro. Toda esta parte lo he encerrado. Y para reconocer el núcleo del sujeto, si el núcleo del sujeto me está diciendo que es un sustantivo o un pronombre, ¿cuál sería el sustantivo de la palabra el perro? Solamente. El sustantivo viene a ser perro. Recuerden que el sustantivo es la persona, animal o cosa de quien se está hablando. En este caso, ¿se está hablando de quién? Del perro. Solamente perro es el núcleo del sujeto, pero si es todo lo que hemos encerrado, el perro es el sujeto. Eso nos dice que el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto. Dime, Elena. Elena, tu audio, hija. Dime, ¿alguna pregunta? No, Miss. No. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, hemos visto anteriormente el núcleo del sujeto, ¿cierto? Que se encuentra dentro del sujeto, ¿verdad? Y es un sustantivo o es un pronombre personal. Ahora, nos dice que dentro del sujeto también tenemos tipos. ¿Cuáles son estos tipos de sujeto? Tenemos dos tipos de sujeto. Es el sujeto simple y es el sujeto compuesto. A ver, chicos, ¿cuánto será un sujeto simple? Cuando es aquel que posee un solo núcleo. Porque la oración puede tener uno, puede tener dos, hasta puede tener tres núcleos dentro de una oración, ¿no? Entonces, cuando solamente identifiquemos un solo núcleo en la oración, lo vamos a llamar sujeto simple. Como el ejemplo, dice, ella pintó un hermoso paisaje. ¿Verdad? ¿Qué pregunta me hago? ¿Quién pintó un hermoso paisaje? Ella. Ella viene a ser el sujeto, ¿cierto? Porque es un pronombre personal. Ella. Pero también viene a ser un núcleo del sujeto. Ella también viene a ser sujeto y también viene a ser núcleo de sujeto, ¿no? En este caso, ¿cuántos núcleos de sujeto tiene la palabra ella, en la oración ella? ¿No? ¿Cuántos núcleos tiene esta oración? Tiene un solo núcleo. Por lo tanto, es un sujeto simple, que nomás tiene un solo núcleo. ¿Cuándo hablamos de un sujeto compuesto?
es aquel que posee dos o más núcleos. Como por ejemplo, Mariana y Matías bailaron en la fiesta. ¿Qué pregunta me hago para poder reconocer el sujeto? ¿Quiénes bailaron en la fiesta? Te respondes, Mariana y Matías. Todo eso es el sujeto. Pero ¿cuáles serían los núcleos del sujeto? Los núcleos solamente sería Mariana, Matías. ¿Cuántos núcleos encontramos aquí? Hemos encontrado dos núcleos, ¿verdad? Mariana, Matías. Recuerden, chicos, el sujeto es Mariana y Matías. Y el núcleo del sujeto es solamente Mariana, Matías. En este caso, la oración tiene dos núcleos. Y se le llama sujeto compuesto. Sujeto simple porque solamente presenta un solo núcleo. Sujeto compuesto presenta dos o más núcleos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, hijos? Hijas, dime, Luana. En el núcleo supuestamente son, son el sujeto, ¿no? ¿Cómo, hija? No te escucho entrecortado. Dime. El núcleo se refiere, si Mariana y Matías, se refiere a como si fuera, las personas. No solamente los núcleos van a ser personas, sino de quién estamos hablando. En este caso estamos hablando de Mariana Matías, ¿no? Por ejemplo, si yo también digo, el perro corre por el parque, ¿no? ¿De quién hablamos? El sujeto es el perro, ¿cierto? Pero ¿de quién estamos hablando? De él, solamente perro. En este caso estamos hablando también de un animal, ¿no? ¿Me entiendes, Luana? O no quedó. De repente yo digo, las niñas bailan marinera, ¿cierto? ¿Quiénes bailan marinera? Las niñas. Niñas sería el sujeto. ¿Pero cuál sería el núcleo del sujeto? Niñas, ¿verdad? Estoy hablando de niñas. Puede ser niñas, puede ser nombres de personas, puede ser también un pronombre personal, ¿no? Puede ser un nombre de animal. Entonces de repente digo, la señora compra en el mercado. ¿De quién estoy hablando? De la señora, ¿cierto? ¿El núcleo cuál sería? Señora. ¿No? De acuerdo al sentido de la oración, Luana. ¿Alguna otra pregunta, Luana? ¿Quedó claro? No, me quedó claro. Ya. Muy bien. Otra pregunta, chicos, para pasar. ¿Ninguna otra pregunta? A ver, hemos visto ya entonces lo que es la oración bimembre. Recordemos, chicos, que es aquella que se puede dividir en dos miembros o en dos partes, que tiene un sujeto y tiene un predicado, ¿no? Hemos hablado también del sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se habla o que realiza la acción en una oración, ¿no? Recordemos que también puede estar al inicio, en el medio o al final. Asimismo, también hemos hablado del predicado. No estamos tocando nada del predicado, pero sí estamos hablando del núcleo del sujeto, ¿no? También estamos hablando del núcleo del sujeto y también estamos hablando de los tipos de sujeto, ¿no? Recuerden que el núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre y es la parte más importante del sujeto. Y en los tipos de sujeto hemos visto dos, el simple y el compuesto. Simple es aquel que posee un solo núcleo y el compuesto es aquel que posee dos o más núcleos. Dime, Luciana de la Torre. ¿Tu audio, hija? Lo que pasa es que quería preguntar si había... ¿Cuál es el orden de la pregunta número 7? Mira, sí, que
¿El tema de hoy viene de otro tema ¿Cuál sería? o no? Hoy día todo tiene que ver, chicos, con lo que es el sujeto. Estamos estudiando sus núcleos, estamos estudiando sus clases o tipos Miss, y también sus modificadores. Dime. o sea, el sujeto es parte de la oración bimembre. Claro, porque la oración bimembre Ah. tiene sujeto y predicado, pero el día de hoy solamente nos vamos a basar a todo lo que es el sujeto, a lo que contiene el sujeto, lo que podemos Ok. encontrar dentro de una oración con respecto al sujeto. Ok, Miss, gracias. Ya, continuamos entonces, chicos. Entonces ya quedó claro. A ver, hijos. En esta partecita, quiero que me presten mucha atención, hijos, por favor. ¿Ya? Cuando estamos hablando de los modificadores del sujeto. ¿Ya? Modificadores. Miss, ¿el sujeto tiene modificadores? Por supuesto que tiene modificadores el sujeto. ¿Tiene tipos? También tiene tipos, ¿verdad? ¿Tiene núcleo? Claro que tiene núcleo. Ya lo hemos estudiado, ¿no? Antes. Ahorita vamos a hablar de sus modificadores, de los modificadores del sujeto. Miss, ¿qué serán los modificadores del sujeto? Pues chicos, los modificadores del sujeto son palabras que acompañan al núcleo. Siempre van a acompañar al núcleo. Pueden estar o pueden ser directos, indirectos o también aposiciones. Cuando hablamos, chicos, de los tipos de modificadores, tenemos dos. El modificador directo lo podemos representar por una MD y el modificador indirecto por una MI, ¿cierto? Para nosotros poderlo representar dentro de la oración y no escribir todo modificador directo y escribir todo modificador indirecto. Modificador directo MD, modificador indirecto MI. ¿Ya, chicos? Bien, pero vamos a volver ya en nuestra segunda reunión. Chicos, porque está culminando el tiempo y en nuestra segunda reunión explicaremos cuáles son estos modificadores del sujeto. Nos vemos en la siguiente reunión.